La galaxia había conocido la paz durante siglos, pero la paz solo podía durar tanto largo. El Imperio Exoratiano, un vasto y una poderosa fuerza que controlaba más de la mitad de la galaxia, había puesto sus ojos en Tierra, una especie que recientemente descubrió los viajes espaciales. Ahora era el objetivo del imperio más temido del universo. En la Tierra, la vida continuó como lo de siempre. La gente iba a trabajar, los niños iban a la escuela, y todo parecía normal. Pero en lo profundo del espacio, la flota exaratiana se estaba abriendo camino hacia el sistema Saúl, hogar del planeta azul conocido como Tierra. Los exarateos ya habían conquistado incontables mundos, aniquilando civilizaciones que se atrevieron a desafiarlas. La Tierra, un planeta pequeño y relativamente joven. La civilización no era diferente. El emperador exaratiano Balit, el despiadado, el líder del imperio, sentado en su enorme sala de mando, rodeada por su superior generales. Sabía que la Tierra no tenía una oportunidad contra su poderosa flota. Después, en definitiva, ninguna civilización se había alzado jamás a los exaratianos y sobrevivió. Los ojos del emperador brillaron con frialdad, confianza mientras preparaba su discurso. Flota de más de 200 buques de guerra, la tercera. La flota inició su aproximación a la Tierra. Sus armas estaban cargadas, y los barcos estaban listos para atacar. El imperio. Soldados, algunos de los guerreros más feroces en la galaxia, estaban ansiosos por invadir la Tierra y reclamarla para su emperador. ¿Cómo? Cuando la flota se acercó, Bells emitió una orden. Un mensaje sencillo para los líderes de la Tierra. La voz resonó en todas las comunicaciones. Canal a través de la galaxia. A los habitantes de la Tierra, nosotros, el Imperio Exaratiano ha venido por ti. Mundo. Exigimos su respuesta inmediata y rendición incondicional. Sométete a nosotros o enfrentate a tu destrucción. La galaxia ya había escuchado mensajes similares muchas veces. Las civilizaciones habían caído una a una, inclinándose ante el poder abrumador de Imperio. Pero esta vez, algo era diferente. En la Tierra, el mensaje llegó desde todos los rincones del planeta hasta aldeas más alejadas de las grandes ciudades. La gente se sentó frente a sus pantallas, impactados por la transmisión. Líderes de Comando Terrano Unido, UTC, el Comando Unido, Gobierno de la Tierra, reunidos en sus sede central. Por primera vez en la historia, se enfrentaron a una amenaza que podría destruir todo lo que tenían construido. La habitación quedó en silencio mientras el líder se quedó mirando la enorme pantalla, mostrando la flota taratiana en el espacio. Pero entonces, un solo oficial, el general María Edwards, se puso de pie. Ella era una mujer fuerte conocida por su calma y pensamiento rápido. Con una expresión severa en su rostro, ella: nos dirigimos a los demás líderes. No lo haremos. Inclínense. Puede que no seamos tan poderosos como lo son, pero no tenemos miedo de luchar por nuestra libertad. Los líderes estuvieron de acuerdo. La Tierra no iba a rendirse. Habían estado construyendo sus defensas en secreto durante años, preparándose para un día así. El Comando Terrano Unido se sabe que algún día una amenaza como esta podría llegar. Y ahora había llegado el momento de mostrar a la galaxia lo que era la humanidad capaz de. El general Edwards habló con el sistema de comunicación con el Imperio Exaratiano. Esta es la Tierra. Nosotros. No te rendirás. Tú tienes uno. Mañana. Regresa. Este es tu único oportunidad. Si continúas avanzando, te enfrentarás a las consecuencias. Las palabras eran sencillas pero poderosas. El mensaje era claro. La Tierra no iba a desaparecer.
para ser intimidados. Los exaratianos tenían. Se envió una advertencia, pero ahora la humanidad estaba. Enviar uno de vuelta. Era una advertencia de que nadie lo esperaba. El exaratiano. La flota se detuvo un momento. En Bells, en el buque de mando, hubo un breve silencio. Cuando se recibió el mensaje. Entonces, la risa del emperador resonó por todas partes. Habitación. Le resultaba divertido que una especie tan joven, tan frágil, ¿se atrevería? Desafiar el poder del imperio. Ah, gesto tonto, murmuró. Creen que pueden oponerse a nosotros. Pero incluso Bell sabía que esto no era algo para ignorar. La humanidad nunca había sido puesta a prueba. Y el imperio exortiano no tenía ni idea con lo que estaba lidiando. En la tierra, el público en general solo podía esperar y mira. Algunos se llenaron de miedo. No sabía qué pasaría después. Otros, como el general Edwards, fueron lleno de otra cosa. Determinación. La tierra había sobrevivido. Innumerables desafíos antes. Ellos lo harían. Afrontad esto de la misma manera. Juntos. Comenzó la cuenta atrás para lo inevitable. La flota exaratiana continuó Se acercaron, pero los habitantes de la tierra permanecieron inmóviles. Unidos. El suave murmullo de su avance. Tecnologías y armas construidas a lo largo de años ya estaba listo. El mundo no tenía idea de lo que depararía el futuro. Pero sabían una cosa con certeza. La tierra era. No me rendiré sin luchar. El desafío había sido lanzado. Y el imperio pronto descubriría que los humanos no eran tan débiles como pensaban. El escenario estaba preparado para una confrontación como ningún otro en la galaxia. El exaratiano. La flota del imperio se alzaba en el horizonte de el sistema Saúl. Sus enormes barcos, proyectando largas sombras en el espacio. El zumbido de sus motores llenó el vacío mientras avanzaron hacia la Tierra. El tercero. La flota, la fuerza más poderosa de el imperio tenía una sola misión: destruir la resistencia de los humanos advenedizos y traer la sanación a su mundo. Emperador. La voz de Belit resonó en todo el comando. Puente de su buque insignia, el Indomable. Mientras observaba la flota. Prepárense para dar un escarmiento a la tierra. Él ordenó, con un tono frío. Garantía. Esto no será diferente. De los incontables mundos que hemos conquistados. Su resistencia será aplastados bajo nuestro poderío. La flota. Los buques de guerra relucían como afiladas cuchillas en la oscuridad del espacio, sus armas preparados y listos. La invasión comenzó. De vuelta en la tierra, sin embargo, las cosas eran muy diferentes. El mundo había sido conmovido por el mensaje del emperador, pero no habían entrado en pánico. En cambio, los habitantes de la tierra se unieron mientras ellos siempre lo hacía en tiempos de crisis. El Comando Terrano Unido, UTC, había sido preparándonos para este momento durante años, sabiendo que algún día su mundo podría enfrentarse a una amenaza como esta. En el UTC, cuartel general, General María Edwards, se encontraba frente a un gran mapa de la Tierra, y el espacio circundante, sus ojos, fijado en la flota saratiana entrante. Ella había sido quien envió el mensaje al imperio. Ella les había advertido, pero ahora había llegado el momento de respaldar esos palabras. Ella sabía que la supervivencia de la Tierra dependía de este momento. No lo haremos. Inclinémonos. No nos romperemos. Las palabras resonaron en su mente mientras se volvía hacia el otro. Los agentes que estaban en la sala estaban tranquilos, concentrados, decididos. Lo tenían todo. Nos preparamos para este día. No fue solo eso. Se trataba de ganar la guerra. Se trataba de enviando un mensaje a la galaxia. La humanidad no sería una nota al pie en
Historia. No se dejarían vencer por ninguna. Invasor. Tenemos una oportunidad para demostrar. Nosotros mismos, dijo el general Edward. Su voz era firme pero llena de urgencia. Si no actuamos con rapidez, la Tierra será perdido. El UTC había construido un secreto. Red de defensa oculta bajo la superficie de su planeta donde solo un puñado de personas conocía su existencia. Era una tecnología muy superior a cualquier otra cosa. Los exarateos alguna vez encontramos un arma como ninguna otra. El resto de la galaxia pensaba que la humanidad todavía era una especie joven con poco que oferta. Estaban a punto de descubrir cómo estaban equivocados. Como la flota Exaretan. A medida que se acercaba la fecha, la tensión en la Tierra aumentaba. Personas en ciudades de todo el mundo observaba el cielo, sin saber qué hacer. Algunos esperaban lo peor. Algunos sabían. Ya han comenzado los preparativos para. Era inevitable, pero la mayoría estaba esperando. Esperando a ver qué harían los humanos. Los líderes mundiales habían enviado su último mensaje a los exortianos. Regresa. Esta es tu única advertencia. Y ahora, la humanidad esperaba. Respuesta. Las próximas horas serían crucial. El general Edwards había recurrido a cada recurso, cada activo disponible para UTC. Los barcos más avanzados del mundo, largos, manteniéndose en secreto, ahora se estaban activando. Y desplegado. La Tierra no era solo. Preparándose para defenderse. Preparándose para contraatacar. Por otro lado de la galaxia, ese Exaratian. La flota avanzó con confianza. De un imperio que nunca había conocido. Derrota. La gran mayoría de sus barcos eran más grandes, más avanzados y mejores. Más armada que cualquier cosa que la humanidad jamás hubiera estado. Soñó con ello. El emperador lo sabía. Los habitantes de la Tierra no eran rival para él. Fuerzas. Cuando la flota entró en la Tierra. Atmósfera. El general de Valt lo envió. Informes diarios, cada uno más confiado que la anterior. La Tierra era joven. Civilización. No tenía un verdadero ejército. Poder. Sus fuerzas no eran rival para él. La tecnología superior del imperio. Los exaratianos estaban seguros de su victoria. Pero había una cosa que ellos no lo había previsto. La voluntad humana de sobrevivir. La general Edwards y su equipo. Había pasado años estudiando el imperio. Tácticas, su tecnología y sus estrategias. Sabían cuáles eran los exaratianos esperarían. Y eso fue exactamente porque habían estado trabajando en algo mucho más importante que solo armas o soldados. Habían sido trabajando en un mensaje. La primera oleada de fuerzas humanas lanzadas al espacio. Naves que surcan los cielos con una velocidad sorprendente. Estos no eran los embarcaciones lentas y pesadas que los exarateos lo habían previsto. Eran rápidos, ágiles y estaban equipados con tecnología que el imperio nunca había tenido. Ya se había visto antes. El UTC había pasado años perfeccionando su tecnología, ocultándola de los espías del imperio. Balit observaba. Las naves terrestres se acercan. Su expresión ilegible. La galaxia creía que el imperio exaratiano era imparable. Pero, mientras los primeros barcos tripulados se acercaban en su flota, sucedió algo extraño. La flota exaratiana aminoró el paso y vaciló. Algo en la forma en que los barcos humanos. El movimiento provocó una ola de incertidumbre a lo largo de las filas del imperio. ¿Fue un truco? ¿Acaso la Tierra había desarrollado algo lo suficientemente poderoso como para desafiarlos? Atrás, en la Tierra, el general Edwards observaba desde el centro de mando. Su corazón latía con fuerza, pero tenía la mente clara. Está funcionando. Ella se susurró a sí misma. La primera fase de el plan fue un éxito.
Los humanos sabían. Demostraron al Imperio que no estaban indefensos. Le habían demostrado a la galaxia que la Tierra no se rendiría sin luchar. Pero la batalla aún no había comenzado. Mientras la Tierra, los barcos se acercaban a la flota exaratiana. La tensión en el espacio era palpable. Los buques de guerra del Imperio eran enormes. Sus armamento avanzado listo para desatarse. Destrucción. Sin embargo, mientras se enfrentaban a la nueva flota humana, había una sensación de vacilación en el aire. Los exaratianos. Nunca me había esperado este tipo de cosas. Resistencia. La general María Edwards se mantuvo firme. En la sala de mando del Terranova, una de las naves más poderosas de la Tierra, observando cómo se desarrollaba la batalla. Su corazón corrió, pero su mente permaneció tranquila. Era el momento para el que se había preparado. El momento en que la Tierra mostraría el universo que no debían ser. Subestimado. Acelera a máxima velocidad. Voz de Edward. Se mantuvo firme mientras daba la orden. Y los Terranova avanzaron con fuerza. Una velocidad asombrosa, mucho más rápida que los exaratianos lo habían previsto. La Tierra. Los barcos habían sido diseñados con tecnología de vanguardia. Tecnología impulsada por motores que podría superar incluso a los más poderosos del Imperio. Vasos avanzados. Los primeros disparos fueron. Disparó. Un destello de luz brillante y cegador. Surgió de la Terranova como su potentes armas de energía atacaron. El barco más cercano. El Indomable. El buque insignia del Imperio, todavía estaba en posición, observando el desarrollo de la batalla. El rostro del emperador Balset se ensombreció mientras él vio caer el primer golpe. Se esperaba que destruyera a los humanos en segundos. En cambio, estaban peleando. Regresó con una ferocidad inesperada. Sus barcos se mueven más rápido que lo anticipábamos. Uno de los exaratianos. Los agentes informaron con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El Indomable contraatacó, pero los humanos esquivaron fácilmente sus barcos, tejiendo y zigzagueando por el espacio con agilidad increíble. General Edwards observaba el caos en su pantalla. Ojos penetrantes. Esto era exactamente lo que esperaban. Los exortianos pensaban. Podrían intimidar a la Tierra con su tamaño y potencia, pero no los habían tenido en cuenta. Sobre el ingenio humano. La flota de la Tierra era más pequeño, sí, pero fue construido para serlo. Rápido, preciso e impredecible. La batalla fue feroz. Láseres brillantes y ráfagas de plasma iluminaron el oscuro vacío de espacio. El sonido de las armas cargando. El zumbido de los motores y el crepitar de escudos de energía llenaban el aire dentro del Terranova. Edwards podía sentir el barco. Se estremecen al sentir los impactos enemigos en sus escudos, pero resistieron con firmeza. Humanidad. Habían diseñado estos barcos para resistir. Mucho más de lo que los exaratianos podían. Lánzalos. En el Exoratian. El buque insignia, Belit, caminaba de un lado a otro. Su mente daba vueltas. Había subestimado la Tierra, y ahora los humanos estaban haciendo que lo pagaran. Sabía que solo era es cuestión de tiempo antes de que su flota superó a las fuerzas de la Tierra. Pero para la primera vez no estaba muy seguro. Pide él. Flota para avanzar. Debemos aplastar. Ahora, antes de que ganen la batalla. Mano. La voz de Belit era fría, pero allí había un atisbo de incertidumbre en ello. Como se cumplió la orden, el exaratiano. La flota avanzó, pero las naves de la Tierra no. Retirada. En cambio, se reunieron en formación perfecta, sus armas disparando, en ráfagas sincronizadas. Cada disparo era calculado, preciso y letal. Los exaratianos son pesados y torpes buques de guerra.
No pudo seguir el ritmo de la agilidad de las naves de la Tierra. Esto es imposible, dijo Aex. El oficial de Exaraton murmuró, observando incredulidad al ver que sus propios barcos eran elegidos. Uno por uno. ¿Cómo están? ¿Esto? En el Terteranova, general. Edwards observó cómo la flota enemiga comenzaba a vacilan, una a una, las naves exoratianas. Se quedó atrás, incapaz de mantener el ritmo con la flota humana. Las tácticas de la Tierra eran dando sus frutos. Los humanos se habían convertido en cazadores y la flota del Imperio, una vez tan segura de su victoria, ahora estaba en él. A la defensiva. Sigue avanzando. Edwards dio la orden. Su voz era tranquila pero firme. Los tenemos contra las cuerdas. Ahora es nuestra oportunidad de atacar con más fuerza. Como la flota avanzó más en la batalla. La flota exortiana comenzó a retirarse. Ya no eran la fuerza imparable. Lo habían sido momentos antes. Los humanos habían hecho lo impensable. Obligó al Imperio a retroceder. Los exaratianos nunca se habían enfrentado a un enemigo así. En el indomable, Bell apretó los puños. Podía sentir él. La marea estaba cambiando. Su flota estaba siendo empujada, respaldado por el inesperado poder de humanos, y sabía que no podía permitir que eso continuar. La situación acababa de empeorar. Mucho más alto. Se están retirando. 1. Los oficiales exaratianos informaron. Los humanos nos han superado en astucia. El rostro de Balt se contrajo en un gruñido. No seremos derrotados por estos criaturas. Golpeó con el puño el panel de control, su ira estallando. Preparen la segunda ola. Vamos a romper ellos antes de que piensen que han ganado. Pero, en lo profundo de Terranova, general, Edward sabía que habían dejado huella. El primer enfrentamiento había terminado, y la humanidad había demostrado algo a la galaxia. No debía tomarse a la ligera. Los humanos aún no habían terminado, pero ya habían enviado un mensaje claro. La Tierra no lo haría. Rendición. La Tierra lucharía hasta el final. Aliento. Mientras la batalla continuaba con furia. En las profundidades del espacio, la flota de la Tierra, aunque maltrecho, tenía algo que los exaratellos no tenían esperanza. Y en él, al final, eso podría marcar la diferencia. La batalla en el espacio continuó, pero los exaratellos no estaban preparados para aceptar la derrota con tanta facilidad. Subestimaron la fuerza de la Tierra, y ahora, con su flota en retirada, estaban obligados a reagruparse. El emperador Balt caminaba de un lado a otro. En el puente de los Indomables, una mente llena de rabia y determinación. Había subestimado a los humanos, pero él no volvería a cometer el mismo error. Les mostraremos lo que es el Imperio. Capaz de. Su voz era firme, sus ojos ardía de ira. Se volvió hacia su comandantes. Preparen la segunda oleada. Nosotros aplastarán a estos humanos. Son nada más que insectos ante el poder de el Imperio. Los exaratianos ya sufrieron pérdidas, pero no fueron una carrera para ser fácilmente derrotada. Sus barcos eran vastos y poderosos, diseñados para conquistar, no retroceder. Como el segundo, una oleada de la flota avanzó. Las armas dispararon al unísono, creando un muro de energía que se propagaba por el espacio, hacia las fuerzas de la Tierra. En la Terranova, la general María Edwards observó cómo la flota exaretiana se reagrupó. Sus ojos se estrechó. Ella lo había previsto. El Imperio no se rendiría sin luchar. Pero ella estaba preparada. La flota había demostrado su fuerza. Pero ahora, tenían que ser aún más inteligentes. La victoria había sido una sorpresa, pero lo fue.
Esto es solo el principio. Los hemos mantenido a raya. Pero debemos prepararnos para el próximo. Saludó con la mano. Edward habló con sus oficiales. Voz firme. No los pillarán desprevenidos. Guardia esta vez. Necesitamos usar su arrogancia contra ellos. La flota humana había recibido una paliza durante el primero choque, pero también había ganado valioso experiencia. Las naves de la Tierra eran más rápidas y más ágil que el exaratiano. Vasos, y los humanos sabían cómo usarlos. Su entorno a su favor. La batalla les había enseñado muchas lecciones. Y ahora las pondrían en práctica. La segunda oleada de barcos axaretianos avanzaron con fuerza, sus enormes formas llenando el cielo. La flota de la Tierra tomó posición, esperando. El general Edwards lo sabía. Los exaratianos atacarían con fuerza, pero ella tenía una ventaja. Sabía cómo superar en astucia a su enemigo. Mantente firme, dijo. Ordenó con voz tranquila. Cuando se muevan, entrad en nuestro alcance, atacaremos con fuerza y rapidez. Pensarán que somos vulnerables, pero les demostraremos lo contrario. A medida que avanzaban las naves exortianas, ellas abrió fuego, esperando abrumar la flota de la Tierra. Las explosiones de las armas iluminaron la oscuridad del espacio, pero los humanos estaban preparados. El Terranova y otras naves terrestres salieron disparadas de él. De esa manera, evitando las explosiones con increíble velocidad. Las naves exoreanas, lentas y pesados, no pudieron adaptarse a tiempo. Luego, con una maniobra precisa, el humano. Los barcos respondieron al fuego. Láseres y misiles. Voló desde la flota humana, golpeando vasos exaratianos con precisión. Los exaratianos habían esperado para aniquilar la flota de la Tierra, pero en cambio, ahora se enfrentaban a una fuerza bien coordinada. Contraataque. Son más rápidos que nosotros. Pensé, dijeron los oficiales de Aex Exaratian. En estado de shock. Están esquivando nuestros disparos y nos golpea antes de que podamos reaccionar. Balt. El rostro se tensó por la frustración. Los humanos estaban demostrando ser mucho más. Un oponente más formidable que nunca. Lo imaginaba, pero él no era de los que se echaban atrás. Todavía no. Lanzaremos el ataque. Lo haremos. Aplastarlos. Pero la flota humana no lo hizo. Retrocediendo. Estaban usando todos los medios. Truco que habían aprendido en el anterior batalla. Se movían rápidamente alrededor del Exaraton. Barcos. Atacando puntos débiles y luego desapareciendo antes de que el enemigo pudiera. Contraatacaron. Las armas de los exaratianos dispararon de forma descontrolada, pero estaban perdiendo ventaja. Dentro del Terranova, el general Edwards. Observé el desarrollo de la batalla con una mezcla de concentración y esperanza. Ella podía ver las grietas que se forman en el imperio. Estrategia. Los exaratellanos sobreestimaron su propio poder, y ahora les costaba seguir el ritmo. Podemos. Haz esto, se susurró Edwards a sí misma. Ella sabía que esta batalla no era solo. Se trataba de ganar. Se trataba de enviar un mensaje a la galaxia. La Tierra no lo haría. Someterse a la voluntad del imperio. Eso lo haría. Mantente firme, sin importar el costo. Como él. La batalla continuó. Los exaratianos comenzaron para retirarse de nuevo. Esta vez de manera desorganizada. Su otrora orgulloso. La flota comenzaba a flaquear. La Tierra. Los barcos avanzaban. Y con cada uno. En un instante fugaz, los exaratianos perdieron suelo. El orgullo del imperio se fue lentamente. ¿Qué se hizo añicos? Por primera vez, se dieron cuenta de que la Tierra no era solo otra conquista fácil. La humanidad era una fuerza a tener en cuenta. Y en cada batalla, los humanos demostraban
Eso. Sobre el indomable, el emperador Vals. Sentía que perdía el control. Sus barcos se retiraban y los comandantes estaban cada vez más ansiosos. Él tenía. Se esperaba que la tierra cayera en cuestión de días. Pero ahora los humanos no mostraban ninguna señal de ausencia. Señales de rendición. Se arrepentirán. Esto, murmuró Belt entre dientes, mirando a la flota terrestre con incredulidad. Haremos que se arrepientan de esto. ¿Cómo? La flota de la tierra avanzó. Las fuerzas exaratianas comenzaron a dispersarse. Los humanos habían demostrado que no eran solo luchadores. Eran supervivientes. Y en ese momento, habían transmitido su mensaje. Claro, la tierra jamás se rendiría. El general Edwards se irguió en el puente del Terranova, observando la retirada. Naves saratianas. Una pequeña y decidida. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. La batalla no había terminado, pero la Tierra ha demostrado algo increíble a Galaxia. Los humanos habían llegado para quedarse. Batalla entre la Tierra y los exaretianos. El Imperio había dado un giro inesperado. Lo que había comenzado como una serie de ataques y retiros, ahora habían evolucionado hacia algo mucho más grande. El exaretiano. Fuerzas, a pesar de su inmenso poder, habían. Los humanos comenzaron a retirarse en serio. Quienes se suponía que eran débiles y insignificantes, se habían demostrado a sí mismos. Serán oponentes formidables. Y ahora, ¿cómo? La flota terrestre continuó avanzando. No solo ganaban batallas. Estaban empezando a hacer historia. General. María Edwards estaba de pie en el puente de Terranova, con la mirada fija en el remolino. El caos del espacio. Ella podía sentirlo. El peso del momento oprimiéndome. Sus hombros. Los exaratellos tenían. Subestimó la tierra a cada paso, y ahora estaban pagando las consecuencias. Ella lo sabía. Que la mayor fortaleza de los humanos no era no solo sus barcos, sino su resistencia. No se acobardaron, ni siquiera ante la adversidad. De probabilidades abrumadoras. General, el enemigo. La flota se retira de nuevo, un oficial. Según se informó, rompiendo la racha de Edward. Concentración. Hemos logrado el control de la zona. Se están retirando. Edwards. Asintió lentamente, pero su mente ya estaba avanzando. Si bien la victoria fue importante, ella sabía que no sería suficiente para detener al imperio. Los exaratianos eran una raza antigua y orgullosa. No se rindieron fácilmente. Lo harían. Volver más fuertes, y la tierra necesitaba. Prepárate para eso. Prepárate para un persecución, ordenó Edwards. Necesitamos. Asegúrate de que no se reagrupen. No pueden. Escape. Mientras la flota humana comenzaba su persecución del Sarata en retirada. Fuerzas, la tensión en el espacio permaneció denso. Cada barco, cada soldado, El comandante sabía que la próxima batalla sería el más difícil hasta ahora. Los exaratianos habían aprendido de sus errores anteriores, y no volverían a cometerlos. Los mismos de siempre. Pero Edwards no lo era. Preocupada. Sabía que la Tierra tenía la ventaja. Y ahora tenían algo que el Imperio no esperaba. Los humanos. Había ganado aliados de la forma más inesperada. De lugares lejos del frente. Otra historia se estaba desarrollando. A través de Galaxia, los rumores habían comenzado a extenderse. El Imperio exaratiano había hecho muchos enemigos a lo largo de los años, y los enemigos vigilaban de cerca. Durante siglos, el Imperio había oprimido innumerables civilizaciones, aplastándolas bajo el peso de su poder. Pero, ahora, con el auge de lo humano, resistencia, algo había cambiado. Para entonces, otras razas alienígenas habían comenzado a tomar un reconocimiento al coraje de la Tierra.
El Bantario. Una raza de ingenieros cualificados que una vez han sido obligados a la servidumbre por los. El Imperio contactó secretamente al general Edwards. Ofrecían su tecnología. Para los humanos, una forma de mejorar la Tierra. Los barcos llegan aún más lejos. A cambio, ellos no pedían nada más que la promesa de que la Tierra lucharía por la libertad, no solo por eso, por sí mismos, pero por cada oprimido. Carrera a través de la galaxia. Los Bantari eran solo la primera de muchas. A medida que se corría la voz de la victoria de la Tierra, otras razas, la Talorans, Roati y Selins comenzaron a establecer contacto. Algunos ofrecieron su apoyo militar, otros proporcionaron recursos, y otros compartían inteligencia. El Imperio Exaratiano. Lo que antes se creía imparable, ahora se encontró rodeado de enemigos. Enemigos que estaban unidos en su apoyo de la Tierra. De vuelta en la Tierra, la noticia de estas nuevas alianzas causó revuelo, de esperanza y determinación a través de población humana. La guerra estaba lejos de. Todo había terminado, pero la humanidad ya no estaba sola. En esta lucha, a medida que las naves de la Tierra crecían más fuertes, también lo hizo su determinación. Ya no solo luchamos por la Tierra. La general Edwards les dijo a sus oficiales. Su voz firme y fuerte. Estamos luchando por todos nosotros. Por todos. Quien alguna vez haya sido oprimido por el Imperio. La galaxia nos observa, y es hora de que nosotros mostrarles de qué es capaz realmente la humanidad. La batalla por la Tierra estuvo lejos de ser. Todo había terminado, pero ahora los humanos tenían aliados. Los exaratianos habían pensado que podían simplemente aplastar la Tierra bajo su talón, pero habían subestimado a la humanidad, determinación y el poder de la unidad. En el corazón del espacio, las naves de la Tierra navegaron hacia adelante. Sus aliados recién adquiridos de su lado. Al Imperio le habían dado un golpe, pero la pelea fue solo comienzo. La siguiente batalla sería determinar el destino no solo de la Tierra, pero toda la galaxia. Como la Terranova encabezó el ataque, el general Edwards se mantuvo en el timón, su mente clara y concentrada. No tenía duda de que el Imperio intentará contraatacar. Pero esta vez sería diferente. La Tierra ya no era así. Un objetivo solitario. Ahora, era el centro de algo mucho mayor, una fuerza unificada. Contra la tiranía de los exaratianos. Imperio. La galaxia había comenzado a cambiar. Y la Tierra estaba en el centro de todo. La humanidad no solo había demostrado su fuerza había desencadenado un movimiento. Movimiento que podría cambiar el equilibrio de poder en el universo para siempre. La galaxia había comenzado a cambiar de maneras que el Imperio Exaratiano jamás podría haber imaginado. La retirada de su flota. Lo que una vez se consideró un pequeño revés, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. La resistencia humana se había desatado. Una revolución inesperada con extraterrestres. Especies de toda la galaxia se unen. Detrás de ellos, la Tierra ya no estaba sola. En su lucha, se había convertido en el corazón de una alianza en crecimiento. General María. Edwards estaba de pie en el puente del Terranova, mirando el mapa de la galaxia se extendía ante ella. El Imperio Exaretiano se había retirado aún más. Pero las fuerzas de la Tierra sabían que la guerra era lejos de haber terminado. El Imperio estaba reagruparse, reunir nuevas fuerzas y preparándose para el empujón final para aplastar la humanidad y sus aliados una vez y para siempre. Todos vienen por nosotros, dijo Edward. Dijo, con voz firme pero llena de determinación. La batalla final es cerca. Debemos estar preparados. La alianza se había fortalecido con cada paso. Día. Los Bantri,
Talerins, Selins y otras razas se habían unido a la Tierra, aunando sus recursos y tecnología para crear una flota sin precedentes, que la galaxia jamás había visto. Juntos, ellos se preparaban para enfrentarse a los exaratianos, en lo que sería la batalla definitiva por el futuro de la galaxia. La Alianza, los barcos, elegantes y potentes, ahora patrullan el borde del espacio terrestre, esperando. El imperio exaratiano hará su movimiento. Los humanos habían demostrado que eran una fuerza a tener en cuenta. Pero ahora ellos tenía algo aún más poderoso. La unidad. Con cada raza trabajando junta. La fuerza combinada era una fuerza del imperio. No podíamos ignorarlo. Hemos recorrido un largo camino. Edward dijo mientras ella miraba por la ventana. En las estrellas. Pero esto no se trata solo de la Tierra ya no existe. Se trata de todos nosotros. Mientras tanto, los exaratianos estaban sumidos en el caos. El emperador Balsf se encontraba en el puente de su buque insignia, la mirada indomable hacia afuera, al espacio. Su imperio, una vez sin oposición, ahora estaba al borde de colapso. La rebelión humana, junto con sus nuevos aliados, habían tratado. El imperio sufrió una serie de derrotas aplastantes. El orgullo de Bel había sido herido, y ahora sus fuerzas estaban desesperadas por recuperar su dominio. Creen que pueden derrotarnos. Bel murmuró para sí mismo, puños apretados por la frustración. Lo haremos. Hagámosles ver su lugar. Los aplastaremos. Su rebelión de una vez por todas. Pero, incluso mientras hablaba, Balt sabía en el fondo que el control del imperio sobre él, la galaxia se estaba desvaneciendo. La otrora temida flota, llena de arrogancia y el exceso de confianza, ahora se encontraba frente a una fuerza mucho más poderosa y decidida. El imperio exortiano estaba perdiendo su control. Y la Tierra estaba en el centro de lucha. De vuelta en la Tierra, el final. Los preparativos para la batalla fueron en marcha. El general Edwards pasó a través de el centro de mando, dando órdenes y ofreciendo palabras de aliento a los oficiales y soldados que pronto enfrentar la lucha de sus vidas. El ambiente era tenso, pero también se respiraba un aire de propósito. Un miembro de la alianza sabía lo que estaba pasando. Apuesta. Nos hemos entrenado para este momento. Edwards les dijo a sus oficiales, hemos luchado juntos. Hemos aprendido unos de otros. Y ahora permaneceremos juntos. Esto es nuestra oportunidad de recuperar nuestro futuro. El plan era simple. Las fuerzas de la Tierra. Toma la iniciativa, empujando hacia el corazón del territorio del imperio. La alianza utilizaría el elemento sorpresa para golpear la flota exaratiana, dura y abrumadora. Los atacó antes de que pudieran reagruparse. Fue una estrategia arriesgada, pero era la mejor. Disparo a la victoria. Como la flota de la alianza. Partieron hacia el corazón del espacio sertiano. Los humanos y sus aliados mantuvieron sus aliento. La batalla final era inminente. No había vuelta atrás. En la oscuridad del espacio, la flota de el imperio exaratiano esperaba. Las naves estaban enormes, con sus armas listas, sus escudos en alto. Pero había algo. Esta vez era diferente. Los exaratianos sabían. Antes habían subestimado a sus enemigos, pero ahora se enfrentaban al frente unido, una fuerza que estaba dispuesta a luchar y morir. Juntos. Preparaos para la batalla, dijo el emperador. Balt dio la orden con voz fría y, calculando, pondremos fin a esta rebelión. Hoy, la galaxia se inclinará ante nosotros, y nada se interpondrá en nuestro camino. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor. Láseres y misiles llenaban el espacio. Entre las dos flotas como las fuerzas de
La Tierra y sus aliados chocaron con la Imperio Exaratiano, el que alguna vez fue dominante. Empire se vio atacado por todos lados. Sus barcos luchaban por mantenerse a flote. Su terreno frente al poder combinado de la Alianza. Terranova lideró la cargando, sus armas disparando en rápida sucesión, golpeando al Exaratiano. Barcos con precisión. Los barcos humanos, ágil y veloz, se movía con rapidez alrededor de él. Naves exaratianas más lentas, explotando sus debilidades. Los aliados de la Tierra, los Ventari, Talerins y otros siguieron. Traje, uniéndose a la fritura y abrumador. El enemigo con su potencia de fuego. Para él, la primera vez, los exaratianos estaban en él. A la defensiva. Su flota estaba siendo empujada. De vuelta, y la comprensión de que ellos podríamos perder esta guerra, la incertidumbre comenzó a hacerse presente. El imperio no tuvo más remedio que luchar. Más difícil, pero la alianza tenía él. Ventaja. Las fuerzas de la Tierra eran implacables, y la fuerza combinada de las razas oprimidas de la galaxia eran demasiado. Mucho para el otrora poderoso imperio axario. Para manejar. Esto es todo, dijo el general Edward. Dijo, con voz firme pero llena de ¡qué emoción! Vamos a ganar. Vamos a recuperar la galaxia. La batalla continuaba. Estaba claro que la situación estaba cambiando. La alianza había asestó un golpe decisivo, y el imperio exortiano estaba comenzando a desmoronarse bajo el peso de su propio arrogancia. La victoria de la Tierra estaba dentro. La batalla final había llegado a su fin. Cima. El otrora poderoso imperio exaratiano. La fuerza más temida de la galaxia, ahora al borde del colapso. La alianza de los humanos y sus nuevos aliados alienígenas. Forjado con sangre, sudor y generosidad. Las dificultades habían demostrado ser una fuerza imparable. Los barcos de flota humana, junto con las de la Vantri, Talerins, Roati y otros razas aliadas, habían asestado un golpe después. Un duro golpe para los exortianos, empujándolos retroceder aún más en su propio territorio. Los enormes buques de guerra del imperio, una vez símbolos del miedo, ahora yacían rotos en espacio, sus otrora formidables armas. Apenas funciona. General María. Edwards estaba de pie en el puente del Terranova, observando cómo se desarrolla la batalla. Con expresión decidida. Las probabilidades. Todo estaba en su contra desde hacía tiempo largo. Pero ahora, en los momentos finales, estaba claro que la Tierra y sus aliados habían cambió el curso de la historia. La victoria fue a su alcance, pero Edward sabía más que nadie que la guerra estuviera lejos de. Se acabó. Las fuerzas exaratianas tenían una última carta a jugar. General, la nave insignia de Exaratian está haciendo medida desesperada. Se están retirando a un sistema cercano. Un oficial informó. Con urgencia. Parece que están intentando para escapar. Edwards frunció el ceño. Ella tenía. Esto era de esperar. Los exarateos su orgullo jamás aceptaría la derrota. Sin luchar hasta el final. Estaban contra la pared, pero su arrogancia jamás se lo permitiría. Simplemente rendirse. Lucharían. Hasta el último barco, hasta el último soldado. Y eso es exactamente lo que ellos teníamos previsto hacerlo ahora. No podemos permitirlo. Escapar, dijo Edward con firmeza. Necesitamos escapar. Terminen esto ahora antes de que puedan reagruparse. Prepárense para la persecución. La flota de la Tierra y sus aliados cambiaron de posición, moviéndose hacia el buque insignia Sarata en retirada. El indomable, el más grande y más poderoso barco de la flota exaratiana. Era su última esperanza. Si lo conseguía, si se escapaba, animaría a los que quedaban.
fuerzas del Imperio, y la guerra podría continuar durante mucho más tiempo. Dependía de los humanos y sus aliados para garantizar. Eso no sucedió. Como Pteranova lideró durante la persecución, Edward sintió un peso acomodarse sobre sus hombros. Esto no era una simple batalla por la supervivencia de la Tierra. Ya no. Esta fue una batalla por él. El futuro de la galaxia. El Exaratiano. El Imperio había aplastado a incontables civilizaciones a lo largo de los siglos, y ahora le tocaba a la humanidad y a sus aliados, para acabar con ese reinado de terror de una vez por todas. Todo. La persecución los llevó a lo más profundo de corazón del espacio saratiano, una región de la galaxia conocida por su peligrosidad. Nebulosas y traicioneros campos de asteroides. El Indomable se movió rápidamente. Sus potentes motores lo empujaban aún más lejos de las fuerzas de la Tierra. Pero los humanos tenían la ventaja de la velocidad y maniobrabilidad. Sus barcos eran más pequeño, más ágil y capaz de navegar a través de los espacios más estrechos con facilidad. Nos acercamos. Uno de los Edwards, informaron los oficiales. El buque insignia. Los escudos se están debilitando. Tenemos una oportunidad. Edwards asintió. Tenían que actuar rápido. Este era su momento. De repente, en un estallido de velocidad, la Terteranova disparó sus cañones principales, golpeando el Indomable con una explosión de precisión. El buque insignia de Exaratian se mecía bajo él. Fuerza del ataque, sus escudos llameando. Brillaban intensamente antes de empezar a parpadear y fracasar. La flota de la Alianza presionó hacia adelante, coordinando sus ataques como dispararon contra el punto vulnerable del buque insignia. Puntos. Las naves Bantari desataron su armamento avanzado, mientras que los Talerins utilizaron su velocidad y agilidad para flanquear el buque insignia, lanzando con precisión misiles en sus motores. El Indomable contraatacó con todas sus fuerzas. Izquierda. Pero estaba claro que el final era cerca. El barco, antaño invencible, comenzó a romperse, su poderoso agujero a agrietarse, bajo el implacable ataque de Fuerzas Unidas de la Tierra y sus aliados. Lo hemos conseguido, dijo uno de los agentes. Susurró con asombro. Se acabó. El buque insignia se hunde. Edwards observaba. Cuando el Indomable finalmente sucumbió a el poder abrumador de la Alianza. El gran barco, símbolo de el poderío del Imperio Exaratiano, explotó en un brillante destello de luz. La batalla se acabó. Por un momento, hubo silencio en espacio. Los sonidos de disparos láser y las explosiones cesaron. La flota exaratiana, sin su buque insignia, comenzó a romperse. Aparte, retirándose en el desorden. Los humanos y sus aliados habían ganado. De vuelta la noticia se extendió rápidamente por la Tierra. Imperio Exaratian, una vez el más. Una poderosa fuerza en la galaxia, había sido derrotados. Los últimos vestigios de sus flota estaban dispersas, y su imperio se desmoronó. La galaxia ya no vivir con miedo a los exaratianos. Había comenzado una nueva era. General Edward se encontraba al mando del Terranova, contemplando la inmensidad del espacio. Ella sabía que esta victoria no era solo sobre la Tierra. Se trataba de todo. Civilización que había sufrido bajo la tiranía del Imperio. Se trataba de todo. Raza que había sido oprimida y silenciados. Hoy, la humanidad ha mostrado galaxia de lo que eran capaces. Había unido a las razas oprimidas de la galaxia. Y lucharon por su libertad. Esto es solo el comienzo, dijo Edward. En silencio, una sonrisa se dibujaba en sus labios. Hemos ganado la batalla, pero ahora es el momento. Reconstruir. Tenemos una galaxia que salvar. Y con eso,
La flota se volvió hacia tierra. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esperanza brilló intensamente en los corazones de todos. La galaxia era libre y la humanidad había jugado un papel clave para que eso suceda. Había comenzado el amanecer de una nueva era.